Les damos la bienvenida a los que acaban de llegar, los que permanecen. Gracias por seguirnos acompañando. Esta es la segunda conferencia magistral titulada La radio aclara ciertas dudas. Vivimos en la sociedad del espectáculo, que va a dictar el doctor en filosofía Néstor García Canclini. Le daríamos en estos momentos la invitación a nuestra moderadora. Si me permiten recordarles que ella es profesora, investigadora y especialista en medios electrónicos y nuevas tecnologías de información. Me refiero a la doctora Rosalía Vinocur, quien será la moderadora en esta conferencia. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y por el honor que me dieron de poder presentar a mi maestro y colega, el doctor Néstor García Canclini. Me voy a permitir, para presentarlo, hacer una presentación poco convencional, en el sentido de que no voy a leer su currículum, sino que más bien me voy a tomar 5 minutos para tratar de compartir con ustedes las razones por las que yo creo que Néstor está aquí. Néstor García Canclini no necesita presentación de su obra ni trayectoria intelectual. Cuando alguien introduce su nombre en el buscador de Yahoo, este arroja 139.000 resultados, muchos de los cuales corresponden a su currículum, a la presentación de sus libros o a decenas de notas periodísticas. Además, la mayoría de sus artículos se encuentran online y algunos de sus libros están colgados en la red. Para muchos de los que estamos aquí, la obra de Néstor fue crucial en nuestra formación. En la licenciatura nos iniciamos con las culturas populares en el capitalismo, luego continuamos en la maestría con las culturas híbridas y lo seguimos en el doctorado con consumidores y ciudadanos hasta su más reciente libro, La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia. A pesar del tiempo transcurrido entre las culturas populares en el capitalismo, publicado en 1984, y su último libro, La sociedad sin relato, del 2010, ninguno de sus libros ha perdido vigencia o actualidad, porque como cualquiera puede comprobar en el mismo buscador, todos o algunos de ellos siguen siendo parte de la bibliografía de los programas de las carreras de comunicación y ciencias sociales en América Latina y también en muchas en Estados Unidos y Europa. Por eso, en lugar de leer una síntesis de su prolífico currículum, prefiero hablar de algunas de las razones que explican la presencia de Néstor en un evento como este. Néstor no es un experto en radio y estrictamente tampoco es un especialista en medios de comunicación, aunque muchos de sus textos aludan a ellos. Néstor es un teórico de la cultura contemporánea, un trashumante entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales, un estudioso de la alteridad, un crítico de la desigualdad, un poeta de la vida cotidiana, un amante de las paradojas, un migrante entre sus propias ideas, un irreverente con las certezas teóricas y epistemológicas y un político comprometido con la democratización de los medios y un acceso más equitativo a las industrias culturales. En el sentido expuesto, hay poco que Néstor pueda decirnos sobre lo que ya sabemos acerca de la radio y la convergencia tecnológica, pero hay mucho que puede ayudar a preguntarnos sobre lo que no sabemos acerca de la compleja relación entre los diferentes, los desiguales y los desconectados, según reza uno de sus libros, o el paradójico vínculo entre los lectores, espectadores, agrego yo, radioescuchas e internautas, según se denomina otro de sus libros. No he leído su conferencia de hoy, pero conociéndolo podría adelantarme y decirles que si esperan respuestas contundentes o definiciones preclaras sobre los fenómenos y dilemas que se debaten en este encuentro acerca de la radio en la convergencia tecnológica, saldrán defraudados. Más bien estén atentos a las claves interpretativas de su discurso,
para entender que no es posible dar cuenta de la omnipresencia de las tecnologías de información y comunicación en nuestras vidas y de los desafíos teóricos, metodológicos, políticos y existenciales que ellas representan, no solo para estudiarlas, sino para vivirlas, sin hacerse preguntas acerca de cómo la interacción cotidiana con estos artefactos electrónicos y digitales crean permanentemente nuevos nichos culturales de producción de significado social. ¿Y cómo abordar la indagación de esta impronta social y cultural que alteró radicalmente la naturaleza de la vida cotidiana y afectó las dimensiones más íntimas de nuestra experiencia, sin combinar, como hace Néstor, la literatura, la filosofía, la estética, la semiótica, la comunicación, el marketing y la antropología? La estrategia teórico-metodológica de Néstor para abordar estos temas raramente indica un comienzo que deba llevarnos necesariamente a algún final, sino un punto de partida para pensar, como dice en su penúltimo libro, ¿qué es un lector? ¿Qué es un espectador? ¿Qué es un radioescucha? Y desde ese punto comenzar a entrever qué puede ser un internauta, y agrega: aquí tratamos que todas las preguntas se reconozcan como indecisiones de las mismas personas. Una apertura que devuelve al texto su capacidad hermenéutica para develar los significados de la experiencia cotidiana de los sujetos con los medios impresos, electrónicos y digitales, donde la intimidad creativa del lector, la supuesta quietud del espectador y la atención flotante del radioescucha se metamorfosean en el activismo omnipotente del internauta. Los temas de reflexión de Néstor no siguen un camino lineal ni evolutivo, tampoco clausuran su sentido en la definición de sus términos. Hablan de sí mismos, pero también son una excusa para hablar de los otros. El espectador se vuelve lector por la mediación del internauta. El internauta increpa la soledad creativa del lector. El radioyente practica nuevas formas de hacer escuchar su voz a través del internauta. El lector deviene consumidor por obra del espectador. El consumidor se resiste a ser avasallado en su intimidad, apelando al ciudadano, y todos ellos juntos cuestionan el monopolio de la ciencia política para conceptualizar a los ciudadanos, o el de la sociología de la comunicación para hablar de los públicos consumidores o prosumidores, y abren nuevos caminos para estudiar la convergencia digital, no solo como una brecha, no solo como el espacio de disputa de los grandes conglomerados mediáticos, no solo como un espacio divergente o convergente de formatos, géneros, estéticas e ideologías dominantes o liberadoras, sino en su intangible presencia en la vida cotidiana. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a darle la palabra al doctor García Canclini. Por favor. Bueno, ya están advertidos de lo que no deben esperar. Efectivamente he escrito muchas páginas sobre cine, literatura, televisión, artes visuales, pero es la primera vez, y por eso agradezco mucho esta invitación, que escribo 11 páginas sobre radio. Como suelo hacer cuando encaro un tema que me interesa mucho, pero me resulta poco transitado, voy a Google Académico. Y lo que he encontrado allí sobre los usos y significados de la radio, pidiendo referencias de los últimos 5 años, me impresiona porque irrumpen sobre todo textos más antiguos, de la década de los 90, y los trabajos recientes más innovadores se refieren a la radio por Internet. Unos pocos autores se ocupan de la desdomesticación de la radio, o sea, la pérdida de su lugar central en los hogares, reemplazada por la televisión y las computadoras. Sigue habiendo, como a fines del siglo pasado, una caudalosa bibliografía sobre medios comunitarios e indígenas, aunque la suma de estudios es mucho menor que lo investigado sobre radio a finales del siglo pasado
y lo que ahora se publica sobre cine, televisión y prensa. Está muriendo la radio urbana, la escuchada por sectores altos, medios y populares. Voy a partir de la hipótesis de que lo que ha caído no es la radio, sino su atractivo para los estudios académicos. Quiero argumentar, en cambio, por qué la radio es un lugar fecundo para repensar puntos ciegos, debates irresueltos de la teoría de la cultura. Ya se ha dicho que la invención de un nuevo medio de comunicación no mata a los anteriores, pero parece necesario recordar ante cada innovación que la llegada del cine no acabó con el teatro, ni la televisión extinguió al cine, ni el video impuso el fin de las salas cinematográficas, ni los dispositivos móviles obligan a tirar las computadoras, ni las redes sociales detienen el flujo de correos electrónicos. A la radio no le va mal en esta competencia de medios. En México, la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales de 2010 encontró que 83.3% de los entrevistados decían que acostumbraban a oír la radio. 35% lo hacen de 2 a 4 horas al día y 24% más de 4 horas. Los jóvenes de 15 a 22 años tienen los niveles más altos entre quienes la escuchan. Y no solo dan continuidad a la afición masiva de la radio. Los jóvenes encabezan experiencias innovadoras en la programación, tanto en emisoras independientes como en emprendimientos de interacción con distintos niveles sociales, desde Radio Ibero a Reactor 101. El uso prolífico y multigeneracional de la radio es uno de los hechos que desmiente su supuesta obsolescencia en las concepciones evolucionistas de la cultura. Sin embargo, así como el cine cambió después de la televisión y también la comunicación por mails a partir de las redes sociales, la pregunta es cómo convive y se resignifica la radio entre los muchos medios que informan y entretienen. Cada vez más las estaciones se nutren en esos otros medios y ellos también la utilizan. Del mismo modo que las experiencias de ser lector o espectador mutaron al leer y ver en pantalla, hay que averiguar cómo está modificándose la escucha radial y si las estaciones existentes en AM, FM e Internet están remodelando el sentido cultural de la radio. ¿En qué medida la convergencia tecnológica subsumirá los lenguajes y formatos radiales bajo la lógica digital o la radio mantendrá sus tradiciones comunicativas? Hay al menos 2 características socioculturales de la radio que la distinguen dentro de la convergencia tecnológica. Una es su arraigo preferente en el lenguaje oral y la segunda es la transportabilidad fácil o la ubicuidad en la casa, el transporte, el trabajo y otros sitios. El apartado que sigue se titula «Vivimos en la sociedad del espectáculo». La expansión televisiva, de video, sitios audiovisuales en las redes y hasta la masificación de las artes visuales que trascienden los museos ha llevado a sostener que la cultura visual triunfa sobre la cultura escrita. Esta visión alarmista del presente y el futuro de las culturas es pregonada por conservadores críticos ilustrados y recientemente por un premio Nobel, como si temieran perder lo que han conseguido al publicar en papel. Pero se halla también en opinadores y políticos de izquierda que acusan de sus derrotas a la cultura política diluida en espectáculo. El protagonismo de las imágenes es visto como sinónimo de lo fácil, divertido y sensacionalista, lo irracional o lo que impide pensar. En rigor, la espectacularización no es el único rasgo importante en la reconfiguración de la cultura pública y cotidiana. Quizá lo que se llama espectacularización y predominio de la cultura visual forma parte de una transformación más amplia de los vínculos entre trabajo, comunicación y consumo, entre lo íntimo y lo público, entre derechos y gestión de la vida en común. Los ciudadanos perciben que las preguntas tradicionales de la ciudadanía, ¿a dónde pertenezco y qué derechos me da? ¿Cómo puedo informarme? ¿Quién representa mis intereses?, se contestan ahora más en el consumo de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos.
En una época en que cada vez los partidos tienen menos militantes y los sindicatos menos afiliados, estas instituciones reducen su peso como instancias de expresión ciudadana. La política se ha desacreditado no solo por la subordinación de sus debates al espectáculo, sino por la corrupción de sus actores, la sumisión de los políticos a los poderes económicos y financieros y el anacronismo de sus agendas. Admitamos de todas maneras que la política hoy es un poco más distracción, teatro, feria y simulacro que en otras épocas. ¿Cómo trabajar entonces en el interior de estas estrategias representacionales para defender lo que en la política, como drama y como interés público, tiene que ver con el sentido de la convivencia en la polis? No es fácil tratar estas cuestiones. Desde la concepción ilustrada de la modernidad, tiende a imaginarse que la gente vota y actúa respecto de las cuestiones públicas de acuerdo con las convicciones serias y luego de ejercer el razonamiento en los debates de ideas. De este modo se separa tajantemente la acción ciudadana de los afectos y los placeres. Junto con las críticas merecidas al populismo, los puritanos liberales y de la izquierda desaparecen el sentido festivo con que estos populismos construyen el consenso y algunos líderes su carisma. En las versiones más solemnes del voluntarismo heroico se pretendió que el placer legítimo dentro de las prácticas políticas solo podía hallarse en el compañerismo participativo. Sería útil que un antropólogo hiciera una etnografía de la avidez con que los grupos militantes progresistas antes y ahora siguen las novedades políticas y las discuten. ¿No revelaría cuánto se ha espectacularizado toda la política? ¿Acaso la lectura del periódico, el medio donde más se editorializa y se vuelve a la política ejercicio intelectual, no tiene mucho de espectáculo? Ya lo percibía Proust a principios del siglo XX, cuando escribía sobre, cito, ese acto abominable y voluptuoso que se llama leer el diario y gracias al cual todos los cataclismos y las desdichas del universo durante las últimas 24 horas, las batallas que han costado la vida a 50.000 hombres, los crímenes, las huelgas, las bancarrotas, los incendios, los envenenamientos, los suicidios, los divorcios, las crueles emociones del hombre de Estado y del actor, transmutados para el uso personal de nosotros, que no estamos interesados en ellos, se asocian excelentemente en un regalo matinal de una forma particularmente excitante y crónica a la ingestión recomendada de algunos sorbos de café con leche. La multiplicación de recursos tecnológicos que acrecienta la conversión de los hechos sociales en acontecimientos radiales y televisivos expande la voluptuosidad noticiera de la que habla Proust. No es posible por eso seguir rechazando en bloque la espectacularización audiovisual ni sostener que este modo de refigurar lo real sea necesariamente negativo. El malestar se sitúa más bien en que la subordinación de todos los medios comunicacionales a intereses privados, a criterios empresariales de lucro, cierra esos espacios para democratizar la representación y el debate razonado de lo público. Hay muy pocas excepciones, como ustedes saben. La crítica puritana y aristocrática de la cultura deja fuera, además, los performances sociales y políticos en los que el hedonismo o sentido festivo es motivador de las protestas transformadoras. La espectacularización es una vía útil para que quienes disponen de pobres recursos económicos y simbólicos puedan competir en una escena pública mediatizada. La espectacularización y la transgresión con humor dan alta visibilidad a los actores débiles o en formación. Lo hemos comprobado en las acciones insurrectas de los estudiantes chilenos, del Movimiento 132 en México y en el Occupy Wall Street. En este contexto hay que destacar que el carácter verbal y sonoro de la comunicación radial desespectaculariza los hechos. Recordemos cómo acontece en la radio un crimen, en relatos que no pueden exhibir sangre. O esa proeza de la literatura oral que ocurre al emocionarnos cuando nos narran un partido de fútbol sin que podamos ver las imágenes. Más allá de que esto sirva para que disfruten los taxistas y otros trabajadores que a esa hora no pueden ver deportes en la televisión, esos procedimientos radiales muestran el lugar de la palabra como contraparte a los medios audiovisuales. Por supuesto,
quedan radios llamadas culturales o entrevistadores y entrevistados solemnes, pero al menos la radio no le da escenografía a la solemnidad. No obstante, hay otro problema con la elocución radial. Voy a introducirlo con un fragmento del artículo escrito por Pedro Almodóvar en su blog, refiriendo cómo le impidió seguir montando su película el rugido de la multitud que se manifestó el 25 de septiembre pasado en Madrid. El tsunami, dice él, ciudadano, que bramaba en la Plaza de Neptuno por su derecho a disentir con los políticos que dicen representarles, reunidos a la sazón en el Congreso. Los gritos de esta marea, cercada y en ocasiones apaleada y arrastrada por los 1.300 policías en la Plaza de Neptuno, han llenado las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, pero no han conseguido hacer vibrar el tímpano de Mariano Rajoy en sus días neoyorquinos. En su conferencia en la American Society Council of the Americas, Rajoy ha vuelto a dictar la realidad a su antojo, agradeciendo desde Nueva York a la mayoría silenciosa de los españoles que no se manifiesta. Señor Rajoy, yo soy parte, dice Almodóvar, yo soy parte de esa mayoría silenciosa que no se manifestó el 25S y le ruego no tergiverse y mucho menos se apropie de mi silencio. Que no estuviera físicamente en Neptuno no significa que no me indigne ante las cargas policiales, la desmedida reacción de la delegada del gobierno, la manipulación por parte de la televisión estatal de las imágenes de lo ocurrido, la chulería de los agentes que se negaron a identificarse en la estación de Atocha e intimidaron a los viajeros, todo ello lejos del Congreso, mientras les prohibían a algunos fotógrafos que siguieran trabajando. Almodóvar celebra que frente a la insensibilidad del gobierno y la manipulación de imágenes de los medios oficiales, haya muchos narradores, cámaras de profesionales y también cámaras de fotos o simples teléfonos cuyas imágenes no verán la luz en televisión española, pero uno puede contemplarlos en otros medios digitales o en YouTube. Me detengo en la exigencia de Almodóvar de que Rajoy no se apropie de su silencio. Suele decirse que la democratización de la radio pasa por hacer hablar a muchas voces. Pero en estos tiempos en que la crueldad del sistema económico va junto con la ferocidad de la represión, con las desapariciones y asesinatos de disidentes, muchas víctimas económicas y sociales dudan de si conviene hablar. La radio, cuya falta de imágenes reduce la tentación de complacerse con los rostros ensangrentados en las manifestaciones reprimidas, cae a veces en el riesgo de la descripción rutinaria y las entrevistas con indignaciones ya muy escuchadas. El peligro de la radio no es la espectacularización, sino la verborrea. Su gran desafío es cómo hablar con pudor y elocuencia del silencio. Del silencio de los amedrentados, los deprimidos porque ya no saben dónde buscar trabajo, los que consumieron su rebeldía en batallas políticas traicionadas. Es cierto que en Occidente se ha privilegiado nuestra relación visual con la sociedad. Desde Platón a Descartes, desde Adorno a Sloterdijk, la vista aparece como el más noble de los sentidos. Sin embargo, algunos analistas de la radio, como Israel Márquez, se inscriben en esa línea heterogénea de pensadores que sospechan de lo que suele llamarse, con un término de pronunciación incómoda, ocularcentrismo. Pero Márquez no lo hace con los argumentos históricos y filosóficos de Foucault, Barthes o Derrida, sino prestando atención al creciente papel de los sonidos, del habla y de la música en la vida urbana. Desde el Walkman hasta el celular, habitamos la ciudad con los oídos. Este giro, dice Márquez, está influyendo sobre el turismo. A diferencia de las épocas que nos entrenaban como turistas con mapas, fotos e indicaciones de lo que hay que ver, el SoundScene Podcast transmite relatos de los usuarios de las ciudades que proponen alternativas orales para emplear otros sentidos, saborear, tocar, beber, escuchar. Hace décadas que las audioguías o los audiotours
fomentaban la conexión sonora con los lugares que visitamos, pero las recientes tecnologías de información, principalmente la radio y los celulares, propician mayor libertad de los usuarios que descargan blogs, participan en redes, diseñan su propio itinerario en intercambio con experiencias y comentarios de muchos otros. Los microrelatos de muchas voces en las radios y en los podcasts turísticos que permiten ver de otros modos la ciudad al hacer que la visión se nutra del habla, de las versiones no oficializadas sobre lo que visitamos. Profundizaré un poco después en el papel de los podcasts. Quiero decir ahora que aún la radio analógica, su persistencia, tanto como la de la literatura, desautoriza las previsiones apocalípticas sobre el futuro de los medios que carecen de imágenes. Si las imágenes son el recurso básico del espectáculo, su ausencia en la radio y el que sea tan escuchada indica que no nos complace solo vivir en una civilización de espectáculos, sino que necesitamos que nos hablen, que nos renueven día tras día el sentimiento oral de la vida. En el dial encontramos muchas formas de que nos hablen, nos canten y para quienes lo prefieren que les griten, que nos acompañen con palabras mientras viajamos solos en el auto por la carretera o estamos paralizados en el tráfico urbano. Si la radio está viva, decía una comunicadora argentina, Alicia Petty, es por su capacidad de acompañamiento para la gente y porque nos relaciona con lo que está pasando, porque es la que llega primero a cualquier lugar. Los mobileros llegan mucho antes que las cámaras de televisión y reflejan generalmente de manera más objetiva lo que acontece en el incendio, en la marcha o en cualquier otro acontecimiento. Hay una abrumadora información que tiene que ver con la actualidad, con la política. Esta periodista dice que si tuviera que definir la radio, lo haría con un poema de Mario Benedetti, uno de los que se asoman más a lo cursi. Te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y mi todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Me parece que esta cercanía de la radio con la cotidianeidad ordinaria tiene que ver con tres factores. El primero, los lugares donde encuentra a sus audiencias. En la casa, en el lugar de trabajo, en el bar, en los transportes colectivos individuales, en la computadora personal. El segundo factor es la mayor libertad que tiene la radio para elegir música de todas las épocas, hablar de arte, de literatura y de todos los temas, lo oficial, lo opositor y lo comunitario, los asuntos de todas las generaciones y clases sociales, incluso la homosexualidad, drogas, esas cuestiones que la televisión solo admite en trasnoche. El tercer factor es las condiciones de producción que requieren menos inversiones y por lo mismo traen menos condicionamientos. Otro comunicador argentino, Héctor Larrea, aludiendo a la pobreza de equipos, la falta de aire acondicionado y hasta el baño en ciertas FM, cuenta que las llamaban cárceles del pueblo. Es necesario agregar a estos componentes intrínsecos del proceso radiofónico los estímulos de los cambios sociales. En México, varios analistas de los medios registran que a partir del sismo del 85, las radios se abrieron a las crisis ambientales, las movilizaciones sociales, la democratización política y la disputa por los espacios urbanos. La narrativa radial incorpora entonces, como escribe Rosalía Binocur, actores ausentes en otros medios, como los nuevos peladitos, vendedores ambulantes, chavos banda. La familia sigue siendo referente de las radios, pero se habla de sus desintegraciones y se le ofrece a los miembros de la familia atención psicológica. Las cuestiones privadas son leídas también como asuntos de interés público. Los habitantes de la ciudad no existen solo como miembros de familias o protagonistas de accidentes, sino como ciudadanos que demandan al gobierno. Los noticieros ganan tiempo y algunos se extienden hasta 4 horas, donde caben informes políticos y viales, asesorías jurídicas, entrevistas y debates con una pluralidad que la televisión no consiente y lo hace con mayor vivacidad que la prensa. Cito una vez más el libro, la investigación de Rosalía Binocur. La radio ocupa un nuevo lugar en los hogares y en los automóviles a partir precisamente de su capacidad para diversificarse.
lo cual, a diferencia de la televisión, que tiende cada vez a uniformar la diversidad en una estética que la vuelve predecible. Pese a tantos méritos, el futuro de la radio no es sencillo. Su versatilidad para situarse en escenas y usos diversos, en repertorios culturales heterogéneos, la asemeja a los medios digitales. Se ha señalado varias veces, por ejemplo John King, que en su origen la radio fue decisiva en la constitución de la esfera pública moderna. Él estaba pensando sobre todo en la BBC. Tim Wu recuerda que la utopía de un sistema de comunicación sin restricciones no es un descubrimiento de la era digital. En la primera mitad del siglo XX crearon estaciones, empresarios deportivos, predicadores, movimientos literarios que alcanzaban miles de oyentes. Esa proliferación comunicativa, surgida de posiciones no convencionales, puede verse como antecedente de las comunidades virtuales, primer intento de crear una blogosfera donde se debatía cómo la gente podía gestionar su entendimiento y liberarse, acortar las distancias y encarar los conflictos de la sociedad. Los conflictos de la sociedad. Según Tim Wu, lo que Internet debe aprender de la radio es que un medio abierto, en tanto convoca a muchos, se prepara para convertirse en un enorme negocio. Del mismo modo que otros inventos nacidos como revolucionarios, cuando se vuelven industrias suelen acabar en monopolios. Una de las preguntas mayores de la historia mediática es si puede evitarse que lo que despega como innovación cultural y expansión de los flujos de contenido acabe, en palabras de Wu, en un nuevo régimen de artefactos controlados. La radio se formó y nos ha formado como buscadores de la variedad, de las discrepancias y también como practicantes del multitask. Al observar a las nuevas generaciones, quienes nos educamos en la época de la televisión, nos sorprendemos de las habilidades multitareas de los jóvenes. Hacen monografías de la escuela mientras ven televisión, googlean, hablan por celular y envían mensajes de texto todo al mismo tiempo. ¿Pero acaso la radio no ofrece desde hace décadas la ocasión de ser multitareas? ¿No la escuchamos en la casa mientras cocinamos, hablamos por teléfono o conversamos con la familia? ¿O en el auto mientras manejamos, nos comunicamos por el celular de manos libres, cambiamos de estación para evitar esas publicidades que dicen ser ajenas a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines ajenos a lo programado? O mientras calculamos si podemos cruzar el semáforo en amarillo espiando en los rincones y por el retrovisor si nos asedia alguna patrulla. Una pregunta que crece es si la mayor innovación cultural de la radio, la que amplía su potencialidad democratizadora en sociedades digitalizadas, será el podcasting. Sabemos que en el podcasting, a diferencia de la radio convencional, la recepción es asincrónica. Cada persona decide cuándo y dónde va a oír un cierto contenido. El podcasting da la posibilidad a la escucha de poner en el aire programas radiales que le gustaría conocer, pero no encuentra en el dial o se transmiten en horarios en que no puede oírlos. Este consumo por demanda o descarga se aleja de la lógica del broadcasting y de la radio analógica, se libra de su rigidez y los oyentes bajamos la compulsión por zapear estaciones. La jerarquización la pone el usuario, con la sola limitación de los repertorios disponibles y de su capacidad adquisitiva. Michael Hershman y Marcelo Krzyzewski escriben que esta nueva escena comunicacional potencia lo iniciado con las radios libres y comunitarias desde los años 60. En América Latina yo diría que es aún anterior. Las radios comunitarias existen desde 1947 en Bolivia y se vienen multiplicando en casi todos los países, aún bajo leyes que las señalan como piratas. El podcasting provee contenidos a estas radios solidarias, regionales, a ONG, movimientos de minorías étnicas, religiosas y sexuales a precios muy bajos. Y también, hay que decirlo, provee contenidos a otros universos de militancia de carácter nacionalista, separatista o fundamentalista. Al mismo tiempo que quita poder a las mayors de la música y el video, el podcasting abre formas novedosas de sociabilidad, identificaciones culturales valorizadas y prestigiadas por los usuarios.
Sirve para contrarrestar la manipulación informativa de los medios hegemónicos. Contribuye al procomún y a que los consumidores se conviertan en prosumidores. Vehicula contenidos lejanos y los entrelaza con los próximos. Estamos pasando, según estos autores, de una radio organizada por la lógica de la oferta, aunque sea interactiva, a una lógica de la demanda. El podcasting expande la sinergia entre la radio y otros soportes tecnológicos como las computadoras, las Palm Toys, los MPC players y los celulares. Sin embargo, no deberíamos entusiasmarnos tan rápido con estos procesos que existen y crecen, sin considerar que también las corporaciones gigantes aprovechan la convergencia tecnológica y la flexibilización que ofrece. La capacidad de acumulación y control de la información y los entretenimientos está concentrada en los grandes grupos y a ellos también les atrae esta cultura emergente. Luis Artur Ferrareto y Marcelo Krzyzewski registran en Brasil ciertos contraflujos de la democratización que van juntos con la participación digital. Por ejemplo, la tendencia a que en las grandes ciudades los oyentes provean información como contenidos culturales y noticias sobre el tránsito a los medios y televisoras empresariales. Los actores de podcast generados en forma asociativa tienen que valorar hasta dónde les conviene intercambiar con quienes gestionan comercialmente los medios y la provisión de contenidos. Dicen estos autores, la capacidad de las empresas de comunicación de generar lucros pasa hoy no solo por los millones de oyentes por minutos de una emisora de radio, sino también por su capacidad de generación de flujos comunicacionales entre participantes de redes sociales. El informe La radio después de la radio, producido en 2011 por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, registra el alto número de emisoras comunitarias que en pocos años incorporaron Internet para producir programas, descargar contenidos, almacenarlos, editarlos y difundirlos abaratando costos, y se realimentan con textos de sus audiencias. Pero también avisa que grandes empresas aprovechan estos conocimientos y herramientas para elaborar perfiles de consumidores y empoderan así el control monopólico de la comunicación. La digitalización mejora las perspectivas de las radios comunitarias al ampliar el espectro radioeléctrico y permitir que haya más emisiones. Pero se va a democratizar también el acceso a los recursos tecnológicos o la legislación va a seguir concentrando el poder en unas pocas empresas que los proveen y a las cuales hay que pagar licencia. ¿Quién maneja los portales para intercambios exclusivos? Más que la desespectacularización, lo que se vuelve decisivo es la desmonopolización de las escenas y los circuitos comunicacionales. La radio no solo aclara ciertas dudas, engendra también interrogantes aún sin respuesta sobre la comunicación social y la reestructuración de la cultura. No son menores las dudas emergentes sobre el presente futuro de la radio. Entre la potencia proliferante de la digitalización y la homogeneidad de la concentración empresarial, no está claro qué permanecerá de las virtudes históricas de la radio. Diversidad de la oferta, flexibilidad para relacionar la actualidad con el pasado, dar micrófonos a los movimientos sociales más heterogéneos. ¿Servirá la radio digitalizada, así como la analógica contribuyó a integrar naciones para que nos malentendamos menos en esta interdependencia desconcertante de la globalización? ¿Ayudarán los podcasts a que los oyentes y espectadores nos emancipemos de las redes televisivas, las empresas de la World Music, Google y las otras redes omnívoras? Estas preguntas justificarían que investigáramos los usos actuales de la radio con tanta tenacidad como la que dedicamos a estudiar el cine, la televisión y las redes. Porque la radio no acaba de decir todo y a nosotros aún nos falta aprender a escucharla. Muchas gracias. Bueno, ahora si quieren vamos a pasar a quienes estén interesados en hacer
una pregunta, un comentario. ¿Alguien no se anima? Yo no voy a comentar nada porque ya me tomé 6 minutos para presentar a Néstor. Allá. Hay dos. Okay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz y bueno, nada más es un comentario y una duda también. Bueno, hace unos días tuve la oportunidad de ir a ver una película dirigida por Woody Allen y ahorita no recuerdo el nombre, me parece que se llama Con Amor a Roma o Con Amor de Roma, algo así. Y bueno, ahí muestran perfectamente el panorama cultural, bueno, el panorama de la industria del entretenimiento a los grados que ha llegado para pues llamar la atención y en verdad ridiculiza por completo, sobre todo a Hollywood. Entonces me gustaría saber si en dado momento la radio pudiera llegar a ese extremo. Yo espero que no, porque vamos, pues sí sería caer, creo, me parece, en lo más bajo. No sé si estemos como en la antesala, porque de pronto los contenidos que se escuchan, por lo menos en la radio aquí del Distrito Federal, pues híjole, sí son algunos deplorables. Entonces pues sí me gustaría saber si vamos en ese camino o la radio está muy alejada de llegar a ese extremo. ¿Cuál es el extremo, perdón? Pues de ridiculizar a la gente, de que llegue al punto en el que de pronto las personas o vaya los radioescuchas pues se vuelvan prácticamente seres no pensantes, no cuestionen, en fin. Por allí hay otra pregunta, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Sí, buenas tardes. Me parece algo interesante que comparas cómo se le da un punto más importante a lo visual que lo auditivo. Entonces sería más o menos como en esta línea de Bauman, donde la vida es líquida y efímera. Es más fácil captar una imagen que un diálogo, ¿no? Requieres menos interacción. Entonces esta muestra es el llamado Blaze, ¿no? Que es cuando esta sociedad vive con tantas imágenes que realmente causa que la gente regrese a un individualismo. Entonces, ¿tú crees que esta vida tan efímera nos está cargando de imágenes para no entablar diálogos? Y precisamente por eso se le da un valor más importante a lo visual que lo auditivo. Ok, allí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Salvador Villalpando, soy estudiante de 4º trimestre de comunicación de la UAM Xochimilco y mi pregunta va encaminada muy concuerdo con la compañera lo que acaba de comentar. La radio en México, a mi parecer, está presentando como que una crisis. Los programas radiofónicos a lo largo del día, generalmente en FM, tienen contenidos muy, muy malos y muy, muy deplorables. Desde las 6 de la mañana hay gente, no sé, hay locutores, por ejemplo, en estaciones populares que salen burlándose de la sociedad. No, los contenidos con noticias son muy pocos. Trata de como que de hacer una enajenación de la gente también a través del radio. Hoy en día tenemos el auge en las redes, en internet, de muchos programas de radio independientes. La pregunta sería que son como una respuesta a esta carencia de contenidos, o por ejemplo lo que estamos comentando, ¿no? La era del podcast. Los programas de AM, muy poca gente los sintoniza, que son los programas generalmente de noticias, culturales, etcétera, pero en FM, no sé, estaciones
muy comunes de música, no sé, romántica, moderna, etcétera. La verdad tienen contenidos muy pobres. Bueno, mientras alguien más se anima, voy a leer una pregunta que llegó que dice: ¿el auge de tantas estaciones de radio independientes por internet se debe a la carencia de contenidos en la radio mexicana? ¿Alguien más? Buenas tardes, soy Claudia Segura. ¿Dónde estás, Claudia? Bien, acá. No traje los lentes, no los veo bien. Soy periodista. Adelante. Yo quisiera contradecir a quienes me han antecedido y me gustaría más que hablara un poco más de esta espectacularización de la que habla. Yo creo todo lo contrario, que no es una crisis. Me parece que la radio está desarrollando naturalmente ese gusto por las audiencias de entretenimiento. Me parece que bien plantea el maestro Néstor Canclini que hay una circunstancia natural de quienes escuchan radio a este tipo de contenidos. Contrario a lo que los demás piensan, yo no creo que tendríamos que llegar a la radio culta todo el tiempo, ni a la radio formal todo el tiempo, sino que este divertimento tiene que ver también con un desfogue. Me preguntaría más bien sobre los usos y costumbres sociales, si va a haber una diferencia ya entrados en las redes y en las redes sociales, en internet, y si va a continuar esta especie de complicidad que sí tiene la radio con las audiencias comunes, no solo con las que tienen más cultura o conocimientos académicos. Gracias. Aquí hay otra pregunta más. De acuerdo a lo que propone Marshall McLuhan en las leyes de los medios, ¿cuál será, en su opinión, la potencialización de la radio como medio de comunicación de una estudiante o un estudiante de UAM Coajimalpa de la maestría? Dos preguntas más, si les parece. ¿Alguien más? Allá está. Ok. Buenas tardes, creo. Vengo de la Universidad Autónoma de Baja California y comentaban acerca que la radio en FM aquí en el Distrito Federal probablemente no tenga el mejor contenido. Yo creo que quizá lo dice porque es radio comercial y generalmente la radio comercial pues lo que menos le interesa es el contenido, sino vender sus espacios publicitarios. Y por acá mencionaron también que no, sobre la espectacularización, ¿no? ¿Será válido que los medios, la radio cultural, la radio universitaria o la radio educativa haga uso de la espectacularización para poder llegar a la comunidad? Porque mi parecer es que sí, vemos muchas personas interesadas en hacer radio con un contenido auténtico, a lo mejor inteligente, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para decir que es lo inteligente? Pero, ok, entonces habemos muchas personas interesadas en eso, pero ¿cómo llegar entonces a las personas, a la comunidad, para que dejen de escuchar, ver, percibir basura? Porque hay mucha basura. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que los medios que están generando contenidos auténticos lleguen a esas personas que realmente lo necesitan? Porque podemos seguir generando esos contenidos, pero realmente seguimos llegando a las mismas personas, las personas que están interesados en escuchar algo diferente, algo auténtico. Entonces, ¿se vale hacer uso de la espectacularización para llegar a la gente que queremos o que realmente necesitamos llegar? Tengo aquí dos preguntas más de Maru Jiménez Camacho, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo se podría dar la desmonopolización a la nueva cultura emergente como lo es la radio digital para que no se pervierta como pasó con la televisión? Y la otra de Rodrigo Sánchez Juárez, de la UAM Xochimilco. ¿Qué consecuencias tiene la sincronía del podcast en la cultura mediática de un país como México, en la cual hay una naciente y cada vez mayor digitalización? Si quieren, dejamos aquí para que Néstor pueda responder. Bueno, una más. Ok, una más y luego le damos oportunidad a Néstor de responderles.
Muchas gracias. Mi nombre es Desiree Hernández, del Seminario de Prácticas Comunicativas y Culturales de la UNAM. La pregunta principalmente se centra en algo que hemos discutido mucho dentro del Seminario de Cultura. Hemos trabajado mucho con los textos del maestro Canclini y hemos hablado precisamente de la necesidad de darle un enfoque. Hablamos mucho de que la generación a la que más escucha radio son las personas de 15 a 22, a las que se les da el peso, a las que se dirige la mayoría de los contenidos y obviamente la publicidad. Pero ¿qué sucede con los públicos que vienen atrás? Los públicos que van a dar perpetuidad a la radio análoga. No hay espacios realmente, salvo unas 5 o 6 horas a lo largo de la semana en toda la oferta radiofónica que tenemos dedicado hacia los niños. ¿Qué podría hacerse cuando realmente lo que determina que los niños escuchen la radio y los contenidos que escuchen pues es el capital social que tienen los padres? ¿Qué oferta nos puede dar la radio y qué alternativas podremos tener precisamente para eso y rescatarlos de esta espectacularización que se habla que se tiene en la radio actualmente? Gracias. Bueno, ahora sí la última de Oscar Nicolás de la UACM. Dice Bourdieu que los gustos son siempre distintivos. ¿Cree usted que por medio de lo que consumen musicalmente los jóvenes se puede llegar a conocerlos? Y si es importante hacer este estudio y cómo recomienda hacerlo. Esto a propósito del título de su ponencia. Bueno, le damos entonces oportunidad a Néstor para responder. Muchas gracias por el interés, la participación, y me gustaría tener respuesta para todas las preguntas. Vamos a ver qué podemos comentar. Algunas realmente son novedosas y tienen que ver con procesos muy recientes, como este de los podcasts, y creo que más bien hay que investigar antes de hacer afirmaciones ligeras o apresuradas. Buena parte de los comentarios que ustedes hicieron tienen que ver con la discusión sobre la espectacularización. Hubo una participante que hizo una diferencia significativa entre espectacularización y entretenimiento, o sea, uno podría ver una cierta continuidad entre ambos términos y podría decir que, por lo que antes habíamos argumentado, la ausencia de imágenes en la radio, hay más tendencia a incurrir en el entretenimiento que en la espectacularización. Pero también en todas estas preguntas está la preocupación por cuál es el lugar legítimo o sería el lugar legítimo del entretenimiento o del espectáculo en los medios. Una de las observaciones que me parece interesante como relación entre dos cuestiones, imágenes y diálogos, es la que preguntaba si nos cargan de imágenes para que no podamos dialogar. Todo depende del carácter que tengan, tanto las imágenes como el lenguaje oral. Unos y otros pueden ser interactivos. En el arte contemporáneo sabemos bien que hay obras cerradas, obras que prescriben una interpretación y obras que dejan abierta la incertidumbre de la recepción y la posibilidad de que diferentes audiencias o públicos o espectadores interpreten en direcciones distintas. Esta me parece la cuestión central, no solo la cuestión del predominio de las imágenes o de la cultura visual sobre la letrada, sino en ambos casos cómo hacemos una elocución radial o televisiva que favorezca no únicamente la participación, sino la construcción, la elaboración de posiciones, de respuestas, de conductas no previstas por el mensaje. Desde luego estoy vinculando la radio, la televisión, todos los medios con el arte contemporáneo. Me parece que tenemos mucho para aprender ahí.
con la literatura contemporánea, con las novelas que no se cierran, o que tienen varios finales, con las películas que también quedan abiertas. Me parece que esto no tiene por qué ser solo una experiencia estética excepcional de lo que se anuncia que se va a presentar como arte. Puede ser algo que de hecho está ocurriendo, suceda en los medios ordinarios que escuchamos o vemos todos los días. Se preguntaba también sobre la ridiculización de la gente que hace a veces, que hacen algunos programas radiales y que toman a los escuchas como seres no pensantes. Efectivamente hay programas de pseudo participación que, como ocurre en los reality de la televisión, buscan trabajadores gratis en la audiencia que hagan parte de la tarea de locución, de construcción de contenidos y finalmente ni siquiera les agradecen haciendo una interlocución respetuosa, digna, sino que buscan humillarlos, hacer un motivo de esas participaciones un motivo de burla. Esto también tiene que ver con la manera en que el productor de radio o los locutores consideran a los públicos y los consideran como coproductores, como prosumidores, como capaces de generar contenidos o como simples destinatarios a los cuales se puede maltratar. Varios de ustedes hablaron de la deficiente calidad de contenidos y comunicativa de radios, tanto AM como FM. Alguien mencionó lo que ocurre en los programas matutinos. No sé, mi experiencia es limitada porque tengo memorizadas unas cuantas estaciones en mi coche y es donde más escucho radio y suelo elegir esas. Entonces creo que hay esta complicidad de la cual se hablaba entre radios y espectadores, que tenemos ciertas tendencias. Quizá esto no sea demasiado distinto en la radio de lo que ocurre en otros medios, no solo en la televisión, sino en la prensa misma, que podría ser un medio más argumentado y también incurre a menudo en el simple impacto de la noticia de hoy sin darnos los antecedentes, sin permitirnos razonar lo que está sucediendo. ¿Cómo aumentar los contenidos? El podcast sin duda es un recurso valiosísimo, todavía subutilizado, y yo diría que hay muchos otros modos, notoriamente en la red, en internet, en discos publicados, por ejemplo, por las universidades, la UNAM, el Fondo de Cultura, de muy buena poesía, de lectura hecha por autores de sus textos. En fin, hay un enorme repertorio disponible de uso gratuito a menudo que las radios están utilizando muy poco. Esta dificultad de encontrar suficientes contenidos de calidad, desde luego se va a multiplicar con la ampliación del espectro. La creación de contenidos entonces se vuelve una tarea central para las carreras de comunicación, para los productores culturales, y no solo los que se ocupan de medios, sino para todos los demás que, aún no teniendo una participación constante en los medios, podríamos contribuir mucho más. Pienso en lo que ocurre con las radios universitarias en México. Hay algunas pocas excepciones, no voy a mencionar ni las satisfactorias ni las rocolas, pero hay un desaprovechamiento de la expansión de radios universitarias
que se ha dado en los últimos años, porque no hay suficientes contenidos ni claridad en los modos de programación y de relación con las audiencias. En este sentido, la pregunta que se refiere a la investigación me parece de la mayor importancia. Necesitamos investigar mucho más sobre las audiencias de radios. Sabemos, me parece, en este momento más sobre las audiencias de televisión, sobre el marketing que podemos hacer con las audiencias audiovisuales, y mucho menos, o estamos atrasados en los que es necesario conocer sobre esa potencialización de la radio como medio de comunicación que está generando y va a generar aún más expansivamente la digitalización. ¿Qué hacer en esta radio expandida que está ya inminente? Me parece una de las grandes tareas. No creo que carezcamos de contenidos, creo que carecemos de investigación y de imaginación aplicada a una reprogramación en función de los nuevos espectadores. Los niños, como se mencionaba, tan ausentes en el destino de la radio, aunque hay a veces magníficos programas. Estoy pensando en algunos que incluso aparecen como programas para niños y adolescentes, como los que ha hecho Luis Pechetti, que pueden ser sumamente atractivos también para los adultos porque son de una diversión inteligente. Y por último, diría que la pregunta que se hizo sobre la desmonopolización, que yo colocaba como preocupación mayor que la desespectacularización respecto de la radio, tiene que ver con el debate tan vivo hoy en México sobre la elaboración de una ley de radio y televisión tan postergada, tan saboteada por casi todos los partidos políticos. Solo pequeños sectores de algunos partidos han tratado de elaborar con sentido público propuestas inteligentes. Pero creo que estamos ante una etapa poco promisoria, porque si en AMEDI y en otros organismos de la sociedad civil hemos aprendido a defendernos como televidentes, como radioescuchas, como consumidores, también las grandes empresas monopólicas han aprendido a entrometerse con la telebancada que ha instalado casi una veintena de legisladores favorables a ellos, que están entrenados para hacer una legislación que acentúe la monopolización. Y en cambio vemos en estos mismos días que Javier Corral, dudo que haya otro experto entre los legisladores de su nivel y de su calidad como representante del interés público, haya sido excluido de la Comisión de Comunicación. Entonces, me parece que estamos en este sexenio que está a punto de iniciarse con desafíos aún mayores y más difíciles de resolver. Y solo una movilización vasta de los espectadores, de los oyentes, puede lograr que lo que existe radio pública y lo que debería existir con la digitalización en forma expandida pueda realmente responder a las necesidades sociales. Muchas gracias. Bueno, a nombre del maestro Antonio Tenorio, director general de Radio Educación, le voy a entregar a Néstor el reconocimiento por su participación. Gracias.
doctora, vamos a pedirle también a la licenciada Hilda Saraí, ella es directora de producción y planeación de Radio Educación, para que entregue también un reconocimiento a la doctora Rosalía Binocur por su participación en esta conferencia y en la 9ª Bienal Internacional de Radio. Muchísimas gracias. Y ahora sí, como final por esta ocasión, tenemos algunas invitaciones importantes. Hoy se inaugura el Coloquio Internacional Miguel Ángel Granados Chiapa, que lleva por título Legalidad, Pluralidad y Democracia en los Medios Públicos. Esto, les recordamos, es a las 17:05 de la tarde en el Aula Magna José Vasconcelos del CENAR. También, rapidito, recordarles que el primer encuentro iberoamericano de arte sonoro en radio se llama Resonantes, inicia hoy en la Fonoteca Nacional, también a las 17:05 de la tarde, están todos invitados. Y los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor Gracias García a todos. Canclini.